más allá de la Biblia. En las profundidades más recónditas de la Ciudad del Vaticano, donde el tiempo parece detenerse y los secretos de 2000 milenios se guardan bajo llave y sellos de plomo, existe una figura que ha permanecido en la penumbra de la historia sagrada. No es un guerrero con espada flamígera ni un profeta de gritos atronadores, es el hombre del silencio, aquel cuya voz nunca fue registrada en las Escrituras, pero cuyo poder hace temblar las jerarquías más oscuras del abismo. Hoy desvelamos el misterio de San José, el exorcista silencioso, y por qué el Vaticano guarda con tanto celo su papel fundamental en la batalla final contra las tinieblas que acechan a la humanidad en este siglo. Durante siglos, la figura de José de Nazaret ha sido relegada a la de un humilde carpintero, un hombre anciano y bondadoso que simplemente pasaba por la historia como un guardián pasivo. Sin embargo, los archivos secretos del Vaticano y las tradiciones más profundas de la Iglesia cuentan una historia radicalmente distinta. San José no era un espectador, era un guerrero de la castidad y el silencio, cuya sola presencia resultaba insoportable para las huestes infernales. El título que la Iglesia le otorga, terror de los demonios, no es una metáfora poética, sino una descripción técnica de su autoridad sobre el mundo invisible y los espíritus caídos. Para comprender el secreto que el Vaticano ha custodiado, debemos retroceder a los tratados de demonología más antiguos. En ellos se especifica que el demonio, siendo un ser de soberbia y ruido, no puede comprender el misterio del silencio absoluto. José, al no pronunciar una sola palabra en los evangelios, se convierte en un enigma para el mal. Su obediencia ciega y su humildad extrema funcionan como un escudo de frecuencia espiritual que los demonios no pueden penetrar. Es el exorcista silencioso, porque su expulsión del mal no requiere de fórmulas largas, sino de la pura autoridad de su santidad oculta. ¿Por qué se habla tan poco de este poder hoy en día? Existe una corriente dentro de la alta jerarquía que sugiere que el papel de San José como protector de la Iglesia universal es la última línea de defensa contra una infiltración espiritual sin precedentes. El secreto del Vaticano reside en una profecía atribuida a varios místicos, que afirma que en los tiempos de mayor confusión, cuando la palabra de los hombres sea engañosa, el silencio de José será la única brújula. Él es el custodio del Redentor, pero también es el custodio de los secretos que mantienen a la Iglesia en pie frente a las tormentas del mundo moderno. Imaginen a un hombre que debe proteger al Dios encarnado de la furia de un rey tirano y de las acechanzas de ángeles caídos que buscaban destruir la semilla de la salvación. José de Nazaret no era un anciano debilitado, sino un hombre en la plenitud de su fuerza, un protector cuya voluntad estaba tan alineada con la divinidad que su sombra misma alejaba a las entidades del bajo astral. En este taller de Nazaret se libró una guerra espiritual silenciosa. Cada golpe de martillo, cada corte de sierra, era una oración de intercesión que tejía una red de protección alrededor de la Sagrada Familia, una red que el enemigo nunca pudo romper. El Vaticano ha mantenido bajo estricta observación los casos de exorcismos donde el nombre de San José ha provocado reacciones más violentas en los poseídos que incluso el nombre de algunos arcángeles. Los exorcistas más experimentados del mundo, como el fallecido padre Gabriele Amorth, confesaron en círculos cerrados que el demonio tiene un odio particular hacia José. ¿La razón? Su pureza es un recordatorio constante de la caída de Lucifer. José es el hombre que alcanzó lo que Lucifer perdió por su orgullo, la cercanía absoluta al trono de Dios a través de la humildad más profunda y el servicio desinteresado. La devoción a San José ha evolucionado de ser una piedad popular a convertirse en una necesidad estratégica para el Vaticano. En 1870, el Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal, en un momento de crisis política y espiritual extrema.
Pero lo que no se dijo públicamente fue que esta decisión se tomó tras una serie de visiones privadas que advertían sobre un ataque directo a la estructura de la familia. El Vaticano comprendió que solo el terror de los demonios podría salvaguardar la unidad de los fieles ante la fragmentación inminente del tejido moral de la sociedad occidental. El éxodo a Egipto no fue solo un viaje físico a través de desiertos implacables y peligros humanos. Fue una travesía a través de territorios dominados por antiguos cultos oscuros y deidades caídas. José, actuando como un faro de luz divina, atravesó estas tierras paganas sin que el mal pudiera tocar al niño. Este viaje es visto por los teólogos del secreto como el primer gran exorcismo territorial de la historia cristiana. José limpiaba el camino. Su silencio era un exorcismo continuo que silenciaba los oráculos de los falsos dioses y preparaba el mundo para la llegada de la verdad. En 1889, el Papa León XIII escribió la encíclica Quam Quam Pluries, instando a los fieles a invocar a San José junto a la Virgen María. Pero hay un dato que pocos conocen. León XIII compuso su famosa oración a San Miguel Arcángel después de una visión terrorífica de demonios invadiendo Roma, y simultáneamente ordenó que la devoción a San José se intensificara. Él sabía que mientras San Miguel lucha en las esferas celestiales, San José es el encargado de la defensa en la tierra, en el hogar y en lo más íntimo del alma humana, donde el demonio intenta sembrar la duda. El misterio de su muerte también guarda un secreto. No hay reliquias de su cuerpo, no hay tumbas confirmadas que contengan sus restos. Algunos doctores de la Iglesia sugieren una asunción silenciosa, similar a la de la Virgen María. El Vaticano nunca ha definido esto como dogma, pero la veneración de su tránsito sugiere que su poder no ha hecho más que crecer desde su partida de este mundo. Como alguien que ya no está limitado por el tiempo y el espacio, su capacidad para intervenir en los casos de opresión diabólica se ha vuelto universal, convirtiéndose en el general de un ejército invisible. Dentro de los estantes kilométricos del archivo apostólico, existen informes de misiones jesuitas en el siglo XVII que documentan fenómenos inexplicables en tierras de misión. Se describe cómo tribus enteras abandonaban rituales sangrientos tras la aparición de un hombre de gran paz que no hablaba, pero cuya presencia hacía que los ídolos de piedra se partieran por la mitad. Estos documentos, clasificados bajo el sello de Misterios de la Fe, apuntan a que San José opera de manera activa en la historia, interviniendo en los momentos donde el paganismo intenta resurgir con fuerza. El silencio es el lenguaje de Dios, decía San Juan de la Cruz. Y si esto es cierto, San José es el hombre que más se asemeja a la divinidad en su comunicación. El demonio, que es el padre de la mentira y el ruido, se siente torturado por el silencio de José. No puede encontrar un asidero, no puede tentar a quien no responde, no puede corromper a quien ha hecho del silencio su fortaleza. Este es el corazón del secreto del Vaticano. La verdadera guerra espiritual no se gana con gritos, sino con la quietud de un alma que descansa totalmente en la voluntad divina. En los últimos años, el Papa Francisco declaró un año dedicado a San José, un movimiento que muchos analistas geopolíticos y espirituales vieron como una preparación para tiempos de gran tribulación. El Vaticano parece estar llamando a las reservas, invocando al protector más poderoso en un momento donde la institución misma parece tambalearse. San José es el ecónomo de la salvación, el que administra las gracias en tiempos de escasez espiritual. Su papel como exorcista silencioso es ahora más vital que nunca, protegiendo no solo a los individuos, sino al cuerpo místico de Cristo en su totalidad. Cada vez que un exorcista invoca a San José bajo el título de Pilar de las Familias, el espíritu inmundo que intenta destruir un matrimonio o un hogar experimenta un peso insoportable. Los archivos vaticanos contienen testimonios de personas liberadas que describen haber sentido una presencia masculina, fuerte y protectora, que simplemente apartaba a la entidad oscura con un gesto de autoridad. No hay batalla, no hay resistencia posible. Ante José, el mal simplemente debe retirarse.
Es la autoridad del Padre, una autoridad que el demonio, en su rebelión contra el Padre Celestial, detesta y teme por encima de todo. Pero, ¿cuál es el secreto final? ¿Qué es aquello que el Vaticano sabe y que el mundo apenas sospecha? Se dice que en los momentos finales de la historia, cuando la oscuridad parezca haber triunfado, la figura de San José se hará visible de una manera que nadie podrá negar. Él es el guardián del tesoro, y el tesoro no es solo el niño Jesús, sino la fe misma de la humanidad. Su exorcismo final no será sobre una persona, sino sobre el mundo entero, limpiando la atmósfera espiritual de la tierra para el regreso del Rey. El silencio de José es en realidad un grito de guerra en las dimensiones espirituales. Mientras el mundo se pierde en el ruido de la tecnología, la política y el conflicto, el Vaticano guarda la llave de una paz antigua. Esa llave es la devoción al hombre que no necesitó hablar para cambiar el curso de la historia. San José, el exorcista silencioso, sigue trabajando en las sombras, moviendo los hilos de la providencia, protegiendo a los indefensos y manteniendo a raya a las legiones del abismo, con una sola mirada de su alma pura. Al final, el secreto no es una fórmula mágica, ni un documento oculto en una caja fuerte. El secreto es una persona, un hombre que aceptó lo imposible, que protegió lo sagrado y que hoy, desde el trono de su humildad, sigue siendo el terror de todo lo que es malvado. San José nos enseña que el mayor poder no reside en la fuerza bruta, sino en la fidelidad silenciosa. Y mientras el Vaticano sigue existiendo, la sombra protectora del carpintero de Nazaret seguirá extendiéndose sobre el mundo, recordándonos que, incluso en la noche más oscura, no estamos solos. El exorcista silencioso vela por nosotros. Que el silencio de San José sea vuestra fuerza y su protección vuestro escudo. La historia puede olvidar las palabras, pero el cielo nunca olvida el sacrificio de un corazón justo. El secreto ha sido revelado. El poder más grande es aquel que no necesita ser pronunciado para hacer sentido. Fin de la transmisión. El desierto no era solo un obstáculo físico, sino un campo de batalla espiritual. En la tradición mística, se cree que el desierto es el lugar donde habitan los demonios, los espíritus errantes que buscan el descanso y no lo encuentran. José, al caminar por estas arenas, estaba invadiendo el territorio del enemigo. Cada paso que daba era una reclamación de la tierra para el reino de Dios. Su bastón, golpeando la arena seca, resonaba en el mundo espiritual como el golpe de un cetro real. Los demonios que habitaban en las ruinas de los antiguos templos egipcios huían ante la proximidad de este hombre justo, cuya alma brillaba con una luz que no era de este mundo. A lo largo de la Edad Media, los constructores de catedrales dejaron mensajes ocultos en la piedra. En muchas de estas estructuras, San José aparece en lugares estratégicos, a menudo cerca de las puertas o los rincones oscuros. Los maestros canteros sabían que él era el guardián de las entradas. Su presencia en la arquitectura sagrada no era meramente decorativa, era una forma de sellar el edificio contra las influencias malignas del exterior. El Vaticano ha preservado estos conocimientos, entendiendo que la geometría sagrada y la intercesión de los santos forman una barrera invisible pero real contra el caos. La conexión entre San José y el cosmos es otro de los temas que los teólogos más profundos han explorado en secreto. Si Jesús es el sol y María es la luna, José es el firmamento que los sostiene y protege. Su humildad es tan vasta como el espacio mismo. En el Vaticano se conservan estudios que vinculan la protección de José con la armonía de la creación. Cuando el mal intenta desestabilizar el orden natural, José interviene como el gran equilibrador. Su exorcismo es también un acto de restauración, devolviendo a cada cosa su lugar bajo el diseño divino. El tiempo para San José no se mide en minutos, sino en actos de fidelidad.
El secreto que el Vaticano custodia celosamente tiene que ver con la hora de José. Según algunas visiones, habrá un momento en la historia humana donde toda palabra humana fallará, donde la confusión será tan absoluta que el lenguaje perderá su significado. En esa hora, el silencio de José se convertirá en una voz atronadora que guiará a los elegidos. Será el exorcismo final del lenguaje, limpiando la comunicación humana de la mentira y el engaño que el demonio ha sembrado desde la Torre de Babel. La vida cotidiana es el escenario donde San José ejerce su mayor poder. No necesitamos grandes rituales para invocar al exorcista silencioso. El Vaticano enseña que la santificación del trabajo diario es la forma más efectiva de combatir al demonio. Cuando un hombre o una mujer realiza sus tareas con honestidad y amor, están participando del espíritu de José. El demonio de la pereza, el demonio de la avaricia y el demonio de la envidia no pueden sobrevivir en un hogar donde se vive la espiritualidad del taller de Nazaret. Ese es el exorcismo de lo cotidiano, la victoria de lo ordinario sobre lo tenebroso. Finalmente, debemos considerar a San José como el patrono de la buena muerte. El Vaticano enfatiza este papel porque el momento del tránsito es cuando el alma es más vulnerable a los ataques finales del enemigo. José, que murió en los brazos de Jesús y María, tiene la autoridad para expulsar a los demonios que intentan traer desesperación al lecho de muerte. Su presencia trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, asegurando que el alma cruce el umbral hacia la luz sin temor. El exorcista silencioso es el último guardián que encontraremos al final de nuestro camino terrenal. El sol sale sobre la ciudad eterna, pero el misterio permanece. San José, el hombre que no dejó escritos, el hombre que no buscó gloria, sigue siendo el pilar invisible de la fe. El Vaticano continuará guardando sus secretos, pero el poder de su intercesión está disponible para todo aquel que lo busque en la quietud de su corazón. El terror de los demonios nos recuerda que, en la batalla final, el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia plena de Dios. Que su manto nos cubra hoy y siempre. La luz siempre vence a las tinieblas. El silencio es el arma más poderosa. San José, guárdanos en la paz.